Annabelle fue toda una estrella desde su aparición en El Conjuro y volvió a poner de moda el subgénero de las muñecas asesinas. Así que lo sentimos, Chucky. Y ahora Megan aparece para quitarle su trono. ¿Podrá hacerlo? Empecemos con Annabelle, por si no la conoces. Ella es la muñeca maldita más icónica de estos tiempos, y aunque se puso de moda por las películas del Conjuro, existe una versión en la vida real. Así es, Annabelle es real, y a pesar de eso, no ha tenido muchas adaptaciones, pero sí algunas cuantas, además del Conjuro. Hasta tuvo una caricatura hecha por los creadores de Betty Boop. Aunque obviamente están basadas en el juguete original que fue poseído por Annabelle, que estaba muy de moda por esos tiempos. Nada tonto el demonio, poseyó lo que estaba de moda. Por lo que en cuanto a versiones de la Annabelle malvada asesina, tenemos dos, la original y la que salió de las películas del Conjuro. Existe Abigail de Actividad Paranormal, pero no mata y luego YouTube nos tumba el video si ponemos algunas de sus escenas, y no precisamente porque sean violentas. Con pocas versiones de Annabelle, nadie pensaría que alguien aparecería para desafiarla, pero ahora tenemos a Megan, una nueva muñeca asesina de ciencia ficción que busca destronar a Annabelle como la reina de las muñecas asesinas. Para que la batalla sea justa, solo tomaremos en cuenta la primera película en solitario de cada una, que sería Megan y Annabelle 1, no El Conjuro ni en su precuela. Vamos con el origen de los muñecos. En cada película tenemos versiones muy diferentes, puesto que Megan es una androide que desarrolla su propia inteligencia al aprender sobre el mundo. Ella no tiene ningún espíritu maligno dentro de ella, si acaso algunas bases de datos de internet, que viene siendo casi lo mismo. La Annabelle de las películas tiene bastante parecido con el origen de la que existe en la vida real. Nada más le pusieron cositas de ficción para darle más explicaciones al por qué la muñeca está poseída. Ambas coinciden que la muñeca está poseída por una malvada niña llamada Annabelle, quien en la película es un poquito más mayor y además se metió en una secta satánica. Si tienen alguna duda sobre esto, un satánico lo hizo. La muñeca Annabelle tiene explicaciones mucho más hardcore, cuchillos, rituales y gente muriendo. Pero Megan tiene un poquito más de sentido en el origen, y es que no necesita apoyarse de cosas que hizo una persona en el pasado, a la que ni vemos después de variar. El punto se lo lleva Megan por tener un poquito más de lógica. El diseño. Megan es una androide hecha para parecerse lo máximo posible a los humanos. Tiene una vestimenta que recuerda mucho a las muñecas clásicas, un bello cabello rubio que la verdad no tiene nada que envidiarle a Elizabeth Olsen. Y lo más terrorífico en ella es su cara, que es inquietantemente inexpresiva, en especial esos ojos todos grandotes y que te atraviesan el alma. El diseño de la Annabelle original es más simpaticón, pero eso le agrega un extra de terror, y es que lo que era simpático para sus tiempos, hoy en día es escalofriante. ¿En serio? Solo hace falta ver a la gente que se disfraza en Halloween de la muñeca original. ¡Ay, qué miedo! La muñeca de la vida real tiene peinado de abuelita, es de trapo, más colorida y sigue dando un montón de miedo. La Annabelle de las películas está hecha de madera y tela, se parece mucho a los títeres y usa un vestido de muñeca todavía más clásico y viejo que el de Megan. Tiene dos trencitas y su cara se puede decir que sí está hecha para parecerse mucho a la de los humanos, al igual que Megan. Su cara sí queda un poquito más rara, porque parece como de una señora con una sonrisa como de pato y esos ojos malditos ojos que te miran fijamente sin importar que te muevas o te quites. La Annabelle de las películas es la versión más exagerada de una muñeca siniestra y asesina. Tiene todos los elementos: ojos inquietantes, expresión bien marcada, ropita linda de muñeca y un peinado como de artista. Megan tiene todo esto, pero con la idea de verse más como una persona real que como una muñeca. Así que se ve un poquito más perfecta. Así que el punto se lo damos a la Annabelle original. Es que solo hace falta verla para darte cuenta de que algo está mal. Además, el hecho de saber que es puro trapo le da un extra como muñeca inquietante. En la motivación hay un poco de confusión con Annabelle, y es que la chica no sabe muchas veces qué es lo que quiere exactamente. En la película de Annabelle, lo que busca es conseguir el alma de una mujer. ¿Por qué?
porque le debe un alma a un demonio o algo así. En resumen, Annabelle tiene deudas y quiere pagarlas, así como pasa en Electra. Si cambiamos almas por dinero, Annabelle parecería ser más una persona normal que debe una televisión. Y no es mucho mejor para la Annabelle de la vida real. Es una muñeca poseída, y no es como que le puedan preguntar: oye mija, ¿y tú qué quieres? Ahí, sin importar qué respondería, nos asustaríamos un montón. Megan tiene una motivación más noble, y es que quiere cuidar de una niña, porque eso le encargaron, así como una computadora que cumple una función, aunque luego se vuelve un poco loquita. Su motivación le da sentido a todo lo que hace y lo que aprende. La motivación de cada una es válida, y el punto es bastante reñido, pero sí se lo tendríamos que dar a Megan. Y esto porque Annabelle tiene una manera muy rara de explicar sus motivaciones, además de que no habla, por supuesto. Ahora vamos con las muertes. En este género tampoco pueden faltar las muertes que hay en cámara, que pueden ir desde las más creativas hasta las más sosas y aburridas. La Annabelle original aquí no cuenta, no tiene víctimas, esperemos. Las muertes en la película de Annabelle ocurren siempre igual. Al principio sí usó un cuchillo, pero no era la muñeca. Estas muertes ocurren por fuerzas sobrenaturales y malignas que se encuentran alrededor de la muñeca, ya que ésta nunca se mueve directamente. Y aunque son muertes muy dramáticas, no son tan creativas como las de los otros muñecos, como Megan o Chucky, a quienes enfrentamos, por cierto, en nuestro video anterior. Así, en pantalla vemos que Annabelle cobró 5 muertes. Y estos incluimos la automatación de la propia Annabelle siendo humana. Megan tuvo 7 víctimas en total, 8 si contamos a los robots, pero es que además, Megan mató gente con un quitanieves. ¿Cuándo has visto tú eso? Y también usó la cuchilla de un cortapapeles, algo que le daba todavía más ese toquecito sangriento al asunto, y eso sin duda asusta a cualquiera. El punto indiscutiblemente se lo lleva a Megan, por tener más muertes y más creativas. 1 contra 1. Ahora, si imaginamos un enfrentamiento entre ambas muñecas, debemos tomar en cuenta algunos puntos. Y es que, por un lado, tenemos a Annabelle, una muñeca que jamás se mueve cuando alguien la está observando, pero que tiene un montón de fantasmas y demonios de su lado, ya que puede comunicarse con fuerzas sobrenaturales para poder recolectar almas a su paso. Y por el otro lado, tenemos a Megan, un androide con mucha movilidad y destreza para pelear. Y para bailar, ¿cómo de que no? Que a falta de emociones le sobra mucho cerebro. Teniendo esas cosas en cuenta, bien podríamos comparar esta pelea con una entre el Profesor X y Wolverine. Aunque hay un punto muy importante que juega a favor de Megan: no tiene alma. Y eso es lo que le daría ventaja sobre la muñeca poseída, ya que aunque Annabelle podría tirarla o empujarla, como ha hecho con otras sin vida, no podría matarla del todo. Y sí, un poco de eso también aplicaría para Annabelle, ya que Megan podría destruir a la muñeca, pero no el demonio que lleva adentro. Pero en ese caso, Annabelle pasaría años torturando a Megan, con pocos resultados, debido a que Megan ni se asustaría o le tomaría muy poca importancia. A no ser que Annabelle poseyera a Megan. ¿Se imaginan? Con 3 puntos a favor, Megan se lleva la victoria, por ahora. Pero no por eso vamos a despreciar a Annabelle, y es que ambas fueron creadas por James Wan, así que son como hermanas, cada una con su estilo y su forma de asustarnos. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este dúo de muñecas asesinas? ¿Crees que Annabelle sería capaz de poseer a Megan? ¿Te gustaría tener alguna de estas? Te vemos en los comentarios.